Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Aquí nuevamente con ustedes, agradecido con el Señor por lo que Dios ha estado haciendo en nuestras vidas y damos gracias a Dios por todas las cosas maravillosas que Él nos ha dado. Seguimos orando los unos por los otros. Sigamos orando por aquellos que están pasando por situaciones difíciles. Sigamos orando por la señora Gregoria, por nuestro hermano Regino, por todas aquellas personas que están pasando circunstancias de enfermedades, y no solamente eso, pero también cuestiones económicas. En fin, hay tantos problemas que hoy estamos enfrentando. Antes de comenzar, hermano, quisiera que oráramos, así que le voy a invitar a que incline ahí su rostro, ahí donde usted está, y que pueda orar juntamente conmigo. Padre de la gloria, Dios, te bendecimos, te exaltamos, Señor, y te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder tener este tiempo, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor, y que tu Santo Espíritu, Dios, pueda hablar a nuestros corazones y a nuestra mente, Señor. Y te pedimos de antemano que bendigas a aquellos que en el futuro aún verán este estudio, Dios, y que aún los que están viendo en este momento también, Señor, pueda ser de mucha bendición para ellos, Señor. Los bendecimos, Señor, y que este estudio, Dios, pueda ser de bendición y de ayuda, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, como ustedes saben, hemos estado en Colosenses y hemos estado tomando este tiempo para estudiar esto que Pablo ha estado advirtiendo a la iglesia de Colosa. Vamos entonces, hermanos, a abrir nuestras Biblias en Colosenses. Yo sé que ahí en la pantalla aparece Colosenses del 3, del 5 al 11. Lo único que en esta próxima pantalla que ustedes van a ver va a aparecer otra, que llega hasta el 17, pero no va a ser así. Vamos a llegar nada más hasta el versículo 11, ¿ok? Hasta el versículo 11. Así que les voy a invitar entonces que abran ahí sus Biblias. Gracias a aquellos que nos acompañan. Dios les bendiga. Bendiciones a cada uno de ustedes. Y si ustedes nos siguen, pues tenemos la página de Facebook. Y aparte de eso, hermanos, les invitamos a que puedan suscribir a nuestro canal que tenemos en YouTube. Muchos de ustedes saben también, por mientras buscan la cita, muchos de ustedes saben que este próximo domingo comenzamos a las 8 de la mañana y estaremos teniendo nuestro servicio dentro del templo. Así que les esperamos, traigan su máscara, vamos a estar chequeando la temperatura y vamos a seguir con el protocolo de chequear temperatura, de máscara y todo eso. Vamos a leer entonces, dice, la vida antigua y nueva. Haced morir, pues, dice, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, la ira, el enojo, la malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni circuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Continúan los siguientes versículos, dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, y entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos del amor y del vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Entonces vamos a estar hablando sobre la vida antigua y la vida
nueva. La vida antigua y la vida nueva. Ya nos decía, haced morir pues todo lo terrenal vosotros. Y ya nos da una lista de cosas aquí el apóstol al Pablo. Entonces el apóstol lo que va a hacer aquí, o lo que está haciendo aquí en esta parte, el apóstol exhorta a los fieles de Colosa, a la iglesia de Colosa, a que no se dejen gobernar por el pecado. A que no se dejen gobernar por el pecado. Oiga muy bien. El cual ya ha perdido sus derechos de ellos, ¿verdad? Así como habla en Romanos 6. No vamos a leer todas las citas que están ahí, pero sí le voy a invitar a que vaya conmigo a Romanos 6. Romanos capítulo 6. Versículos del 12 al 14. Mire lo que la palabra de Dios dice ahí en Romanos 6, versículos del 12 al 14. Dice, no os reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Sino por el contrario, entonces, que dice que ya le vayan dando muerte, ¿verdad? A eso ya no puede, algo muerto ya no tiene sentido, ya no tiene deseo, ¿verdad? Ya se perdió, ya no hay nada más. Entonces, nuestra vieja naturaleza tiene que estar muerta. Dar muerte al pecado no es acabar de una vez con él, ¿verdad? Pues eso es imposible también. Necesitamos ser realistas, ¿verdad? En esta vida. Ahora, vamos a llegar a este párrafo donde él expone la siguiente idea. Ahora dice, el vivir de los creyentes debería ser santo. Yo pienso que esto es lo que Pablo nos está dando aquí, ¿verdad? Si realmente hemos resucitado, hermanos, con Cristo, esa realidad será evidente, ¿verdad? En nosotros, en dos áreas, ¿verdad? Si realmente hay resucitado, será evidente en nuestras vidas. Una es nuestra santidad personal y la otra en nuestra relación de compañerismo con los demás, ¿verdad? Se refleja nuestro testimonio, ¿no? Si realmente esa vieja carne, esa vieja naturaleza, esa vida antigua ha muerto, ¿verdad? Las personas pueden ver en nosotros. Entonces, parece ser incluso, ¿verdad?, que hoy en día muchos cristianos sienten temor aún enfrentar este asunto de la santidad, ¿verdad? Y recordemos, santos es que hemos sido apartados. Dios nos ha llamado incluso a ser santos como Él es santo. Entonces un líder cristiano pronunció la siguiente frase en una ocasión: si los cristianos tuvieran tanto miedo al pecado, decía él, como lo temen a la santidad, sería maravilloso. Entonces, de alguna manera nos agrada el término santidad, no sé, porque es santo, porque es puro. Sin embargo, es una buena palabra y ese fue el tema de Pablo en este párrafo, ¿verdad? Nos está hablando sobre la santidad personal. Necesitamos reconocer algo. Cuando Cristo nació como un niño allá en Belén, pero no se encuentra más en aquella posada, ¿no es cierto? Él estaba a la derecha de Dios, o Él está a la derecha de Dios, perdón, en este mismo momento. No se encuentra con una cuna ni con un mesón, sino que el mismo cielo, Él se encuentra hoy ahí por usted y por mí. Ahora, si usted está en Cristo, unido a Cristo y le ha aceptado como su Salvador, entonces ese hecho se verá en su vida aquí. Oiga muy bien, ¿a dónde? Aquí en la tierra, su testimonio. Si no se nota en su vida aquí, entonces es posible que usted no esté allá en el cielo, ¿verdad? Entonces necesitamos dar testimonio. Nuestra vida va a revelar algo, nuestra vida va a dar un fruto. Ahora, continuemos entonces. Si nosotros vemos en el versículo 5 de este capítulo de Colosenses, mire lo que dice en la pantalla. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Ya nos da una lista: inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, oiga muy bien, que es idolatría. Entonces, el primer consejo aquí es hacer morir, ¿qué es? Es colocar en el área de la muerte, y en el tiempo, en el original, en el griego, esto es como un mandato, ¿verdad? Sugiere que es una acción decisiva.
inmediata, ¿verdad? Entonces el apóstol o Pablo va a incluir o iba a incluir una lista de, ¿verdad?, numerosa, pero lo que podemos ver aquí es que esta lista es muy representativa de la naturaleza humana, ¿verdad? Entonces, en primer lugar mencionó la inmoralidad sexual, ¿verdad? Y hoy en día podemos ver, ¿verdad?, que hay muchos creyentes que todavía siguen con pensamientos, ¿verdad? Y él da una lista, y de sed morir, pues dicen vosotros, la inmoralidad sexual, impurezas, pasiones desordenadas, ¿verdad? Nosotros lo que vemos, lo que escuchamos, nuestro vocabulario, ¿verdad? Entonces hay muchísimas personas que encubren los pecados de esta categoría y aún se consideran cristianos dedicados, ¿verdad? Pablo nos está dando aquí, no podemos decir que somos cristianos dedicados si todavía nosotros estamos practicando muchas de estas cosas. Entonces podemos ver que nuestra vieja naturaleza es la que domina, no la nueva naturaleza, ¿verdad? Todavía no hemos rendido a Cristo nuestra vida. Entonces Pablo lo que él hace, expone abiertamente estos pecados, ¿verdad? Y nos dice que debíamos colocarlos, que debemos de colocarlos a la parte física de nuestro cuerpo en lugar de la muerte, ¿verdad? Entonces, como él dice, ¿verdad? Debemos de hacer morir a la carne, colocar la parte física de nuestro cuerpo en el lugar de la muerte, ¿verdad? Porque nuestros deseos. Ahora, si usted se pone a pensar y nos hacemos la pregunta, ¿le causan a usted problemas sus ojos? ¿Es la suya una mirada de codicia, una mirada de lujuria, verdad? Hay muchas personas, si usted se da cuenta, aún en estas cadenas de Facebook o en otros, ¿verdad? Hoy en día se presentan los cuerpos, ¿verdad? Las personas quieren ver a una mujer o quieren ver a un hombre. Incluso si usted se da cuenta en los anuncios de hoy en día, ¿verdad? Si una mujer ya no se presenta o si hay una mujer ya no sale como casi prácticamente desnuda, ¿verdad? Ya no tiene sentido. Entonces podemos ver que nuestros ojos, ¿verdad?, podrían causarnos problemas. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos mirando? ¿Verdad? Estamos codiciando algo, ¿verdad? Tenemos lujuria, ¿verdad? Más en el hombre. Y a veces no tanto solamente en el hombre, pero en hoy en día la mujer también, ¿verdad? Ya comienza a poner un hombre que tiene un six-pack, ¿verdad? Ya la mujer quiere también así ver a su esposo y los hombres también. Entonces podemos ver que muchas veces aún los creyentes, aquellos que han dicho o que han entregado sus vidas al Señor, todavía siguen con esos pensamientos, con esa mirada. Entonces coloque esos ojos, esa manera de mirar en un lugar o una condición de muerte y después úselos como los ojos de Cristo. Hagamos morir, en otras palabras, pues ese deseo carnal. ¿Para qué? Para que sea Cristo resucitado en nosotros, para que pueda complarle, ¿verdad?, a Él, contemplar a Jesucristo. Por eso la palabra, como mirábamos en el estudio pasado, que pongamos nuestra mirada en Él. Y hablamos de eso, no vamos a hablar hoy de eso. Le invito a que vea el video incluso de la semana pasada. Entonces, hermano, este acto, si nosotros cambiamos este acto, va a cambiar nuestra perspectiva, ¿verdad? Si ahora nosotros estamos en Cristo, ahora nosotros necesitamos verlo desde la perspectiva del creyente, ¿no? Ya no tendría que estar esa lujuria, ¿verdad? Ya no tendría que estar esa mirada codiciosa. Entonces, sigamos. Después tenemos en este mismo versículo, ¿verdad? Si ustedes se fijan, la referencia sobre la impureza. Ahora, este término incluye pensamientos, incluye palabras. Necesitamos saber eso porque algunas veces pensamos que solamente son unas cosas, pero hay muchos de nosotros que todavía tenemos o siguen con un lenguaje soez, ¿verdad? Un lenguaje vulgar, ¿verdad? Las palabras que se usan, los gestos, las actitudes y aún muchas personas tienden a usar chistes, es decir, ¿verdad?, en la forma en cómo nosotros expresamos nuestro sentido del humor, ¿verdad? Entonces, pareciera que no ha muerto, no hay una diferencia, ¿verdad? Entonces, ese es el punto en que lo que este Pablo nos está diciendo. No puede estar la vida antigua y querer tener la vida nueva. Entonces, sigue con una lista él, ¿verdad?, de pasiones
desordenadas, ¿verdad? En lo que nosotros estamos viendo en hoy. Entonces, a veces los cristianos, ¿verdad? O a veces los creyentes confiesan o algún consejero espiritual un pecado determinado en sus vidas. Algo suelen decir entonces, bueno, dicen, ¿verdad? Es que no he podido evitarlo, dicen, ¿verdad? Muchas veces. Habría que decirles a esas personas que para empezar, no tendrían que haber estado en ese lugar o en esa situación, ¿verdad? Hay muchos de nosotros, ¿verdad? Que dejamos nuestros deseos, ¿verdad? La concupiscencia, los deseos vienen, manan y dan fruto. Eso es lo que dice Santiago, nos da como la expresión de una mujer embarazada, ¿verdad? El bebé va creciendo, creciendo a tal punto que esa mujer da a luz. Entonces lo mismo en nosotros, ¿verdad? Lo hemos dejado que crezca. ¿Por qué? Porque no hemos sido intencionales en nuestra vida espiritual. Nuestra vida antigua sigue siendo la misma, no hay un cambio. Entonces, habría que decir, ¿verdad? Estas personas, ¿verdad? Que para empezar no tendrían que haber estado en ese lugar o tal vez dejado esa situación. Entonces, a veces una persona, hermano, se expone conscientemente, ¿verdad? O sea, está consciente de esas cosas. O sea, es intencional, ¿verdad? Hay cierta palabra en la Biblia que no se me viene en este momento, pero aún Pablo la habla, ¿verdad? Allá en Efesios. Entonces, hay ciertas situaciones en las que sabe que va a tener una lucha contra la tentación porque conoce sus puntos débiles y muchas veces esa persona lo que hace es que la alimenta, ¿verdad? O sea, quiere llegar hasta ahí, ¿verdad? Entonces ya lo hace con una intencionalidad. Entonces, aquí podemos ver que continúa la lista con los malos deseos, que incluyen, hermanos, los elementos que están dominando como la avaricia, ¿verdad? También. Entonces siempre siente que debe tener más, ¿verdad? Él está diciendo, ¿verdad? Que como hay un deseo en nosotros, ¿verdad? A veces necesitamos dejar morir eso. Ahora nuestra avaricia o nuestra codicia o nuestro deseo, mejor dicho, nuestra pasión. Eso es lo que deberíamos decir, debería estar en Jesucristo, ¿no? Pero aquí vemos que aquel que está dominado por la avaricia siempre siente un deber de ¿qué? De tener más, ¿verdad? Y es una forma de ¿qué? Si usted no lo sabía, pero eso es una forma de idolatría. Eso es una forma de idolatría porque implica buscar más la satisfacción en las cosas terrenales, ¿verdad? Entonces, en vez de buscar las celestiales. Y hablamos de eso, hermanos, en el estudio pasado. Entonces, la pregunta aquí ¿es posible que un cristiano esté dominado por el dinero de tal manera que haya perdido el interés en su relación con Cristo, con el Cristo viviente? Y hay muchas personas que han sido, más en este país, ¿verdad? Nos dejamos guiar por la avaricia, por el materialismo, que a tal punto dejamos que todo eso nos quiera llenar, nos quiera, nos separa la mirada, ¿verdad? Y de eso hablábamos el domingo, ¿no? Hay muchos de nosotros que nuestros trabajos, ¿verdad? Hemos querido tener más y más y no tenemos ni un tiempo para el Señor. Estamos tan cansados que ya no hay tiempo para Dios. Porque estamos tan ambiciosos, ¿verdad? Que ya nuestra relación con Dios ya no es importante. Entonces hay muchas personas que resultan ¿qué? Vencidas. ¿Por qué? Por la codicia, impulsadas por o ansias que nunca podrían satisfacer porque nunca estaré satisfechos. Nunca podremos estar satisfechos, hermanos. Siempre vamos a querer tener más y más. Entonces, estas cuestiones pueden aún, hermanos, resultar dolorosas en muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque nuestros cuerpos son moradas o habitación del Espíritu Santo y han de ser usadas ¿para quién? Han de ser usadas para Dios. Y la palabra de Dios dice que ahora somos templo. Entonces, podríamos incluso decir que la codicia, hermanos, es la raíz de la mayor parte de los problemas. Oiga muy bien, la codicia es la mayor parte de los problemas. En todas las naciones, ¿verdad? Podemos ver eso. Como vemos, la Biblia tiene palabras muy directas, hermanos, para descubrir los males de todos los tiempos, ¿verdad? Entonces, es evidente que la palabra corrupción se ha convertido en un término demasiado repetido, incluso en los medios de comunicación. Entonces, en este sentido, hermanos, el apóstol Pablo escribió
la carta a Timoteo, ¿verdad? En Timoteo 6:10, una conclusión de gran actualidad. Y él dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero no es el problema, porque puede ser usado para la honra y para la gloria de Dios. Entonces, muchas personas incluso, oiga muy bien, ¿cómo le diría? Incluso muchas profesan ser cristianas, están cayendo en la idolatría de al adorar a este ídolo, estimado. Y si usted que me escucha, ¿verdad? Recuerde que si usted está en Cristo, ¿verdad? Si usted está en Cristo, hermano que me está escuchando, usted ahí que está ahí en su casa, si usted que me escucha, hermano, debería de ser consciente, ¿verdad?, en qué es lo que lo ha llevado o qué nos ha llevado a muchos de nosotros a este punto aún de idolatrar, ¿verdad? Si su vida está unida, hermanos, a la ley de Cristo, Él siempre tendrá la prioridad, ¿verdad? Como lo miramos en el estudio pasado. Entonces, a Él le corresponde el primer lugar, y entonces usted buscaría las cosas de arriba, las cosas celestiales, aquellas que tienen que pertenecer al reino. Ahora, si usted se fija en el versículo 6 de este capítulo, dice: por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, en la frase, por estas cosas, vemos una referencia a las cosas de ¿qué? A cosas que acaba de mencionar quién, como realizaba por aquellos que estaban en el sistema mundano, ¿verdad? Entonces, después dijo: la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, los hombres no están perdidos simplemente porque hacen estas cosas, ni tampoco están perdidos por no haber oído acerca de Cristo. Están perdidos, hermanos, porque son pecadores en sus corazones, y porque son pecadores y cometen pecados. Ese es el punto. Entonces, hay muchas veces nosotros no le queremos llamar de esa manera, pero esa es la realidad. Entonces, continúa diciendo en el versículo 7, ¿verdad? Mire lo que dice en el versículo 7. En el versículo 7 dice: en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Entonces, aquellos que ahora conocen, o nosotros que conocemos al Señor, ¿verdad?, practicamos o practicábamos estos pecados, y Él le está diciendo en algún momento de su vida, oiga muy bien, entonces se espera que no continuemos cometiendo esos pecados, ¿verdad? Entonces, la pregunta es: ¿le estamos dando a usted y yo a Él el primer lugar? Entonces, o estamos ocupados hoy en las mismas cosas en las que se ocupaba el mundo, y las cuales Dios nos va a juzgar. Entonces, pregúntese cuál ha sido la diferencia. Hay muchos de nosotros que hemos venido al cristianismo, pero seguimos ocupados en las mismas cosas. Entonces, nuestra vida, nuestras acciones, nuestras prioridades, nuestra agenda determina aún en dónde nosotros estamos. ¿Estamos en la vida antigua o en la vida nueva? Sigamos entonces. Bueno, entonces, ¿cómo podemos esperar que vayamos, verdad? Este es el otro punto, a escapar de ese juicio de Dios. Si usted está en Cristo, entonces busque las cosas que están arriba. Amén. Ahora, no estará implicado en las cosas que pertenecen al sistema de este mundo. Entonces, es muy importante que usted y yo podamos analizar, ¿verdad? Que va a haber algo, ¿verdad? Va a haber ¿cómo le digo? Que ya nuestros deseos ya no son los de antes. Dicen: los cuales vosotros también anduviste. O sea, ya no andamos en ellos. ¿En qué anda usted en este momento, verdad? ¿En dónde está enfocada su vida? Miremos el siguiente versículo. En el versículo 8 de este capítulo 3, la epístola a Colosenses, leemos: pero ahora dejad también vosotros estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. O sea, el apóstol aquí nos está dando ya una lista. Aquí el apóstol nos habló de ¿qué entonces? El apóstol aquí nos está hablando de hábitos. El apóstol aquí nos está hablando de hábitos. ¿Cuáles son sus hábitos? ¿Cuáles son mis hábitos? ¿Verdad? El apóstol nos habla de los hábitos, entonces, que nosotros tenemos que quitarnos como si fuera ¿qué? Como si fuera un traje vestido. Y después de todo, un vestido se transforma ¿qué? En una costumbre.
Ahora, no sé si usted se ha fijado en eso, pero hay muchos de nosotros que tenemos ropa favorita que nos gusta usar, ¿verdad? Y de una u otra forma esa ropa se vuelve una costumbre para nosotros, ¿no es cierto? Entonces, hay muchas personas que tienen hábitos de ¿qué? De practicar un deporte y acostumbran a llevar la ropa adecuada para ello. Entonces, hay diferentes personas que manifiestan diferentes ¿qué? Diferentes hábitos. Y de eso entonces es lo que Pablo nos está hablando aquí. Entonces, estaba pidiendo a los creyentes, ¿verdad? Los cuales está hablando una iglesia, que se despojaran de ¿qué? De esta lista que le está dando, de todas estas cosas que él está hablando aquí. Estaba pidiendo que los creyentes se despojaran de estas antiguas prácticas de la misma manera que se deshacía la ropa vieja y sucia. Entonces, esa ropa se lavaba o se lava, sino que se tira, ¿verdad? Entonces va a parar al cubo de la basura, va a parar allá al tambo de basura, podríamos decir. No sé cómo usted le llama. Pero entonces, ese es el sentido de lo que él está hablando aquí en este momento. Entonces, en esta lista, hermanos, tenemos la ira, que es una pasión del alma, ¿verdad? Tenemos la ira, que es una pasión del alma que causa indignación y enojo. Puede dar a un lugar a ¿qué? Dar lugar a la venganza. Y luego tenemos el enojo, que es un movimiento de ¿qué? Es un movimiento del ánimo, ¿verdad? Que suscita de la ira contra alguien, ¿verdad? Por eso la palabra dice que no deje que el sol se ponga sobre vuestro enojo, ¿verdad? Entonces, hay un momento justificado para la ira. Entonces, recordemos que el Señor se llenó aún de ira. ¿Contra quién? Contra los fariseos. ¿A causa de qué? De la dureza de sus corazones. Entonces, esta no fue una ira pecaminosa. Necesitamos aclarar eso. El problema es que nos llenemos de ira equivocadamente. Ese es el problema. Entonces, ¿ante qué? Ante las situaciones que tal vez no la requieran, ¿verdad? Hay personas que tienen ese problema, no se enojan fácilmente, se molestan fácilmente. Entonces podemos ver que hay muchas personas que no han cambiado eso y tienen años y años de vivir con eso. Entonces, luego el tercero que se menciona aquí es la malicia. ¿El cuál es? La malicia. ¿Ok? Hay personas que son maliciosas todavía, aún después de que han aceptado al Señor. Entonces, alguien ha dicho que la malicia es un enojo congelado. Es un enojo que ha sido alimentado, que trata de buscar ¿qué? Venganza, oiga muy bien, y de ajustar las cuentas. Entonces, Pablo dijo que un cristiano debía ¿qué? Debía de quitarse la ropa ¿qué? Debería de quitarse esa vieja ropa sucia. ¿Por qué? Porque esa clase de ropa o esa clase de conducta no representa a Cristo. Entonces, aquí también se menciona la palabra blasfemia. Entonces, opinamos que la blasfemia, hermanos, puede ser de dos clases. Hay una blasfemia contra Dios y una blasfemia contra las personas. Entonces, el primer tipo de blasfemia es difamar el nombre de Dios. No es simple tomar su nombre en vano, ¿verdad? Hay personas que les gusta jurar, ¿verdad? Te lo juro, ¿verdad? Y mencionan el nombre de Dios. No podemos hacer eso, es pecado aún, la palabra dice, ¿verdad? No podemos jurar ni por el cielo ni por la tierra, ¿verdad? Entonces, si no da lo que aquí podemos entonces, como decía, no es simplemente tomar su nombre en vano, ¿verdad? Sino dar una imagen falsa, ¿verdad? De él. Entonces, implica odiarle, ¿verdad? Entonces, en cierta ocasión una señora escribió acerca de la muerte de su hijo pequeño que solamente tenía 3 años, y de cómo ella odiaba a Dios por eso. Entonces, es que odiar a Dios por algo que ha sucedido, oiga muy bien, es realmente una blasfemia, ¿verdad? Hay muchas personas que están blasfemando contra Dios porque odian, porque tal vez Dios no ha contestado, ¿verdad? Y usted puede blasfemar incluso también contra otros cristianos cuando hace algunas declaraciones sobre ellos y las declaraciones son falsas sobre alguien. Cosas que no son ciertas. Entonces, cuando usted pronuncia alguna acusación falsa de una manera u otra de algún creyente, entonces lo que está haciendo usted está blasfemando, ¿verdad? Así es que tenemos diferentes clases de blasfemias. Entonces Pablo está diciendo aquí que no debemos
blasfemar. Ya nos dio otra lista: la ira, el enojo, la malicia y las blasfemias. Entonces luego él nos dice en este mismo versículo 8, dice que también hay palabras deshonestas, que no salgan, ¿qué dice? Mire lo que dice ahí en la pantalla, dice blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Entonces hay personas que son bien mal habladas o hablan vulgarmente, ¿no? Entonces, significa hablar cosas ordinarias, ¿verdad? Groserías, dicen muchos, ¿verdad? E incluye palabras ofensivas. Y no solamente eso, pero también esto incluye, usted que me está poniendo atención, incluye palabras obscenas, ¿verdad? Hay muchos creyentes en hoy en día que su vocabulario no ha tenido ni un cambio, ¿verdad? Siguen hablando de la misma manera, ¿verdad? Siguen trayendo, ¿verdad? Y muchas veces lo pensamos que solamente es un chiste, pero la verdad no. Entonces, no podemos creer que hayan creyentes que disfruten, oiga muy bien, con ese vocabulario y que se permite ese tipo de conversación. Entonces, algunos cristianos utilizan palabrotas, ¿verdad? Grandes, ¿verdad? Y entonces decimos, como dicen coloquialmente, ¿verdad? Que se sueltan, se me salen, ¿verdad? Se me salió, ¿verdad? Entonces, esta forma de expresarse dice mucho de lo que hay, ¿verdad? En ellos. Entonces, de lo que no hay en el corazón de las personas y no podemos entender cómo alguien pueda profesar ser un hijo de Dios. Entonces, y no solamente eso, pero comportarse de esa manera. Entonces, realmente son elementos, hermanos, que deben ser quitados de nuestra vida, ¿verdad? No pueden estar más. Entonces, Pablo nos está dando esta lista de cosas, ¿verdad?, que están pasando aquí. Vamos a ir al siguiente versículo entonces. Vamos al versículo 9. Dice Pablo en el versículo 9, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos, ¿qué dice? Despojado del viejo hombre con sus hechos. Ahora, la pregunta que podemos hacer aquí es, ¿a quién estaba hablando Pablo aquí? ¿A quién estaba hablando? Bueno, por supuesto, a los creyentes. Porque dijo después, y habiendo despojado del viejo hombre, o sea, él está ya diciéndolo, no lo está diciendo literalmente, pero con lo que nosotros podemos ver cuando dice no mintáis los unos a los otros, habiendo, o sea, ya te despojaste. Entonces, si te has despojado del viejo hombre con sus hechos, aquí se habla de esa palabra, despojarse. Quitarse el ropaje, ¿qué? El ropaje de la vieja, ¿qué? De la vieja naturaleza, de su viejo yo, del viejo hombre, del hombre que o de la mujer que usted era antes. Ahora, la pregunta es esta. ¿Es posible, oiga muy bien, es posible que un creyente mienta? Seguro que lo es. Seguro que lo es. Esto no quiere decir que usted pierda su salvación cuando lo hace. Si es así, entonces fuera mucho más los que hablaran o habían perdido ya de mucho tiempo. Entonces, eso también nos revela que uno puede alcanzar aquí en la tierra un estado, no puede alcanzar aquí un estado de perfección. Esa es nuestra meta. Y que tampoco seremos librados completamente de la vieja naturaleza. Ahora, quiero aclarar algo, que eso no sea nuestra excusa, porque hay muchas personas que podrían excusarse en eso. ¿Para qué? Para seguir pecando y seguir en esa vieja naturaleza, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tiene que venir. Entonces, entre más yo me lleno, entre más yo busco de Dios, mi vida va a reflejar algo, ¿qué? Va a reflejar algo completamente diferente. Yo ya no puedo estar ahí, yo ya no puedo seguir ahí. Entonces, ¿por qué? Porque ya me he despojado del viejo hombre, pero también ¿con qué? Dice, con sus hechos, o sea, con sus acciones, pues ya no está en nosotros, nos hemos despojado, ¿verdad? Ahora estamos buscando la perfección. ¿Cuál perfección? La madurez, ¿verdad? Que es en el Hijo de Dios. Entonces, creemos que uno de los primeros pecados que un niño comete, incluso, ¿verdad? Es decir, ¿qué? Es decir, mentiras. El mentir es algo que está profundamente arraigado, ¿verdad? En el corazón humano. Y muchos cristianos aún, ¿verdad?, se permiten faltar a la verdad, ¿verdad? Hay muchos cristianos que mienten, ¿verdad? ¿Cuántas personas encontramos nosotros, ¿verdad? A veces hablamos y nos están mintiendo. Pero bueno, he ahí la falta de nosotros, cuánto nosotros necesitamos de Dios. Continuemos entonces. El versículo 10. Y revestido, dice,
Vamos al siguiente. Pablo diciendo en el versículo 10. Y revestidos del nuevo hombre dice, ¿qué dice? Conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento, ¿qué dice? Pleno. Entonces, aquí, hermanos, aquí tenemos el ropaje de la nueva naturaleza, ¿verdad? Si usted se despoja de la ropa vieja, o de la vieja naturaleza humana, por decirlo así, se viste con el nuevo ropaje de la nueva naturaleza. Entonces, la naturaleza lo que hace es que aborrece el vacío, ¿verdad? Entonces, el quitarse una ropa no es suficiente también, ¿verdad? Debemos vivir en el nuevo hombre, ese es el otro punto. Entonces, en la nueva naturaleza, ¿por dónde? ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo logramos? Por el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios, la intencionalidad de llevar una vida de oración. Entonces, usted y yo tenemos una vieja naturaleza que nos ha controlado por tanto tiempo. Entonces, ese es el punto. Muchas personas dicen, wow, esta persona tiene tantos años de ser creyente, pero sigue siendo la misma. Bueno, el problema ha sido este. El problema es que esa persona aceptó al Señor, pero esa persona nunca le dio el control de su vida al Espíritu Santo de Dios. Recordemos que el Espíritu es quien produce esos frutos de amor, paz, benignidad, templanza, dominio propio, fe, mansedumbre. Entonces, mientras nosotros no le demos el control al Espíritu Santo de Dios, nuestra vida seguirá siendo la misma, ¿verdad? Podemos creer en Dios. Dice la palabra que aún hasta los demonios creen y tiemblan. Entonces, en ellos hay un resultado, en ellos provoca un resultado. Entonces, en nosotros debería de provocar un resultado en el decir que nosotros creemos en Dios. Entonces, tal vez no hemos desarrollado esos hábitos también, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la cual vestido o de ropa es un término efectivo para qué, ¿verdad? Lo que está haciendo es un término efectivo para ilustrar, hermanos, lo que es un hábito. Entonces, ¿qué pasa? Hemos desarrollado ciertos modelos de ¿qué? De comportamiento en la forma en que decimos y hacemos las cosas. Entonces, también tenemos dentro de nosotros un sistema nervioso, ¿verdad? Complejo que está condicionado. ¿Para qué? Para responder de una manera fija, determinada. Si yo pongo mi mano, oiga muy bien, en el fuego, por ejemplo, enseguida sale una señal por medio de ¿qué? Por medio de mi sistema, de mis células nerviosas que va hasta ¿dónde? Va hasta mi cerebro, ¿verdad? Entonces, el mensaje es transferido a un nervio de ¿qué? A un nervio motor que desciende, oiga muy bien, hasta la mano y le ordena, ¿verdad? Subió, le ordena a la mano, ¿verdad? Que se retire de ¿qué? Que se retire del fuego. Y entonces, ¿qué pasa? Usted o nosotros, ¿verdad? Nos apartamos bruscamente de la mano del fuego, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya nos mandó una señal que nos vamos a quemar. Entonces, me quemé, dice, o algo me puedo quemar, ¿verdad? Porque hay un sistema que ya nos está diciendo de eso. Entonces, por supuesto, esto sucede más, ¿verdad? O esto sucede más cuando rápidamente que en el tiempo que uno emplea, ¿verdad? En contarlo muchas veces, ¿verdad? Entonces, se trata de una acción que refleja. Entonces, eso es lo que le estaba diciendo yo antes, cuando Pablo nos está diciendo, ¿verdad? Que nos despojemos, es una acción rápida, ¿verdad? Es una intencional, me lo quito porque yo no me quiero quemar, ¿verdad? Entonces, se trata de una acción que refleja que ocurre con una gran rapidez y que así nuestros modelos y hábitos y costumbres se van formando. Entonces, es psicológicamente cierto que somos capaces de librarnos, oiga muy bien, de ciertos hábitos y de formar nuevos hábitos. Pero esto especialmente cierto para el cristiano porque él tiene el poder del Espíritu Santo. Esa es la diferencia, ¿verdad? Nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros. Por lo tanto, entonces, debemos revestirnos ¿de qué? Con la ropa de la nueva naturaleza. Entonces, en el versículo 10 dice, revestidos del nuevo, conforme a la imagen que ¿qué? Dice que lo creo. Entonces, en el versículo 10 lo que continúa diciendo es que conforme a la imagen del que los creó, si ve, o sea, necesitamos a Jesucristo en nuestras vidas. Sin Él es imposible cambiar. Hay muchas personas que dicen, no, yo voy a ir a la iglesia hasta que yo cambie. No,
Solamente hasta que usted comience a entregar su vida a Dios, usted va a poder cambiar. Esa es la diferencia. Entonces, ¿se va qué? Entonces, ¿qué va a suceder? Se va a ir renovando hasta el conocimiento que dice pleno. Entonces, usted y yo que tenemos, ¿verdad? Usted y yo tenemos, mejor dicho, que vestirnos del nuevo hombre, ¿verdad? De esa nueva naturaleza, de ese nuevo, no del propio yo, pero darle nuestra vida a Jesucristo, de ese hombre nuevo que es Cristo Jesús. Entonces, de esa manera, hermanos, la iglesia, usted y yo que somos los creyentes, puede representar a Jesucristo en esta tierra, ¿verdad? Esa es la importancia, ¿verdad? Ahora, si nosotros nos vamos a este último versículo, ¿verdad? El versículo 11 de este tercer capítulo de Colosenses, donde hay griego, dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni extranjero, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Ahora, en el versículo comienza dice que no hay griego ni judío en la iglesia. Entonces, el cuerpo de los creyentes. Entonces, esta era una división, hermano, religiosa o una distinción que se hacía en los tiempos, ¿verdad?, de Pablo. Entonces, la frase circuncisión o ni incircuncisión nos recuerda la división que había religiosa en aquellos tiempos, ¿verdad? Y hemos hablado de eso, no lo quiero tocar, ¿verdad? Porque lo hemos venido tocando y hemos mencionado algo en los versículos, en los estudios pasados. Pero después aquí, hermanos, el apóstol mencionó el bárbaro o extranjero o escita, ¿verdad? Como lo traducen, creo que lo traducen así otras versiones. Entonces, se llamaba bárbaro, hermanos, a los que no eran griegos y a quienes hoy llamaríamos paganos. Oiga bien, llamaríamos paganos. Los extranjeros escitas eran la peor clase de bárbaros, oiga muy bien, que provenían de Escita. Era la región que estaba situada en el norte del Mar Negro y el Mar Caspio, ¿verdad? Entonces eran salvajes nómadas, oiga muy bien, eran paganos malos, pero no solamente eran paganos y malos, pero también eran brutales, ¿verdad? Entonces capturaban a sus enemigos y lo que hacían es que venían y les arrancaban la cabellera, ¿verdad? Así que si eran pelones se salvaban, ¿verdad? Porque no tenía que arrancarle, ¿verdad? Pero entonces tomaban el cráneo y lo usaban como una copa. Oiga bien hasta qué punto llegaba. Entonces lo que hacían es que bebían, ¿verdad?, la sangre de sus víctimas. Entonces los antepasados de muchos de raza blanca provienen de este territorio, ¿sabe usted? Y son llamados caucásicos, de acuerdo con el nombre de la región de la cual vivían. Incluso en los días de Pablo, oiga bien, algunos de aquellos bárbaros fueron conducidos a Cristo, y eso es lo maravilloso. Entonces, el evangelio se había difundido y realizado en una gran obra, ¿verdad? Y algunos de ellos eran miembros de la iglesia de Colosa. Interesante, ¿no? Entonces, los misioneros se habían dirigido hacia el norte, a los mares negros y caspios, ¿verdad? Y de esa manera los escitas habían sido ganados para Cristo. Mire qué maravilloso. Entonces, aún siendo bárbaros, o sea, paganos, habían sido introducidos en ese nuevo cuerpo que es la iglesia. En otras palabras, en el versículo 11 culmina, ¿verdad?, diciendo Cristo es el todo y en todos, ¿verdad? Uno puede encontrar una realidad más maravillosa, hermanos, que esta, ¿verdad? Toda descripción, algo que, ¿cómo les diría? Cristo es el catalizador que reúne a todos los individuos, ¿verdad? En Él venimos todos, grupos que están separados y los hace con Él. Un catalizador, hermanos, si usted no está familiarizado con eso, el catalizador, hermanos, es una sustancia que se coloca con los elementos que se oponen entre sí. ¿Y qué hace?
los une en un nuevo compuesto. Y eso es cuando usted y yo venimos a Jesucristo, nos une, nos transforma, nos moldea, ¿verdad? Entonces, todos cabemos ahí, pero es ¿por qué? Porque Jesucristo viene a ser esa esencia en nosotros. Entonces, esto es exactamente lo que Cristo hace, pues. Todos hemos sido hechos uno en Él. Recordemos que nos encontramos en la sección, hermanos, en esta parte práctica de los Colosenses, en la sección doctrinal, podríamos decirlo, que vivimos en Cristo, ¿verdad? O vimos a Cristo. Entonces, lo miramos, ¿verdad? Anteriormente, incluso lo que vimos es que Él es la esencia, Él es la plenitud de Dios, Él es la cabeza, ¿verdad?, de la iglesia. Entonces, los creyentes están llenos, entonces han sido hechos completos en Él. Entonces, encontramos todo lo que necesitamos, oigan muy bien, para nuestra vida cristiana en Cristo y no en ningún sistema legalista humano, ¿verdad? Donde usted pueda decir se encuentra Cristo, ¿verdad? No, ¿verdad? Nunca vamos a encontrar a Jesucristo en esos sistemas religiosos o legalistas, ¿verdad? Entonces los creyentes están llenos y han sido hechos completos. Nos hemos encontrado todo lo que necesitamos para nuestra vida en Cristo. Por eso decíamos que Cristo más nada, ¿verdad?, igual a todo. ¿Por qué? Jesucristo no necesita nada, no podemos añadirle más. En Él está todo. Y eso es lo que está debatiendo Pablo en todo esto que está hablando, ¿verdad?, en los Colosenses. ¿Por qué? Porque ya que usted y yo entonces, ¿verdad?, hemos resucitado espiritualmente con Cristo, entonces tenemos que buscar las cosas de arriba, las cosas celestiales, las cosas eternales, donde se encuentra ¿quién? Cristo, ¿verdad? Dice que el hombre natural, o sea, el de la vida antigua pone su mirada en las cosas de la tierra, pero el hombre espiritual pone su mirada en las cosas de arriba. Entonces hemos visto, hermanos, y con esto quiero terminar, que esta realidad nos conducirá ¿a qué? A la santidad personal, ¿verdad? Recuerde que hay un Dios que nos llama a que seamos santos como Él es santo. Entonces, en los próximos versículos encontraremos también lo que nos conducirá, hermanos, a la santidad, ¿verdad? En nuestra relación con otros también, como nosotros lo podemos ver en los siguientes versículos. Entonces, hermanos, la vida cristiana, hermanos, consiste en vivir la plenitud de Cristo en nuestra conducta, en el hogar, en nuestra profesión, en todo lo que estemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos nosotros mostrando? Voy a invitarles, hermanos, a que oremos y tal vez si este estudio le ha dicho algo a usted y lo ha puesto a pensar en algo, en cómo estoy yo en mi vida espiritual, cómo estoy yo en mi vida cristiana, ¿verdad? He realmente dejado la vida vieja y he tomado la vida nueva, ¿verdad? Pidámosle al Señor que nos ayude. Pidámosle al Señor que sea Él quien pueda hablar a nuestras vidas y que sea el Señor quien pueda transformarnos. Seamos intencionales, busquemos de Él y miremos, examinémonos, digámosle al Señor como David le dijo, ¿verdad? Examíname, Señor, y ve si en mí hay camino de perversidad, ¿verdad? Aquellas áreas que todavía en nuestra vida necesitan ser cambiadas y dejar que la nueva vida nos tome. Vamos a orar, hermanos. Esperamos que este tiempo haya sido un tiempo de bendición y revístase de su nueva naturaleza, ¿verdad? Y tal vez hay cosas que usted necesita comenzar a dejar en su vida. Y ponerse a aquellas cosas nuevas. Quiere vivir una vida nueva de paz, de gozo, no de paz como el mundo la da, ni de gozo como el mundo lo da, sino como Cristo, ¿verdad? Busque de Él y comience a poner su mirada en Él, que Dios quiere hacer algo maravilloso de usted. Y recuerde que el deseo de Dios es que usted pueda llegar al cielo, ¿verdad? Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Padre de la gloria a Dios, te bendecimos y te damos gracias por este tiempo, Señor. Ayúdanos, guárdanos, Señor, y te pedimos, Señor, que nos ayude a ser intencionales, Dios, en la búsqueda, Señor, de tuya, Dios. Hay momentos, Señor, en que sentimos desmayar, Señor, y
Ayúdanos, Señor, a poder continuar poniendo la mirada en ti, Dios. Te pido por aquellos, Señor, que tal vez han estado luchando en su fe, Dios, en tratar de dejar algunas cosas, Señor, en poder revestirse y ponerse algo nuevo, Dios. Padre, te pedimos que seas tú quien ponga tanto el querer como el hacer y la disciplina, Dios. Ayúdanos a reconocer, Señor, que la vida cristiana, Dios, es algo serio, Dios. Padre, bendecimos a aquellos que nos han acompañado, Señor, en esta noche. Bendecimos su familia, Dios, sus hogares. Bendice a aquellos que nos escuchan en otros países, Señor, y que seas tú, Dios, hablando a sus vidas. Oramos, Señor, y te entregamos este tiempo, Señor. Continúa con nosotros de lo que queda el resto de esta semana, Señor. Y oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, recuerden que este próximo domingo, hermanos, este próximo domingo estaremos reuniéndonos a las 8 de la mañana. Este próximo domingo a las 8 de la mañana, aquí en el templo, traiga su máscara, venga dispuesto, que queremos alabar y glorificar el nombre de Dios, así como lo hemos estado haciendo. Así que adelante, mis hermanos, Dios me los bendiga y recuerden que ustedes valen mucho. Bendiciones, adelante, Dios me los bendiga y los veo este próximo domingo. Y recuerden, la clase bíblica este próximo sábado a las 5 p.m. y la oración este próximo sábado a las 8 de la mañana. Dios me los bendiga, la paz de Cristo sea con ustedes. Bendiciones.